Como cada martes no podemos faltar a nuestra cita aquí en Más FM. Hoy de nuevo hablamos de salud. Hablamos de salud. Hablamos de salud. Hablamos de salud. Un espacio que siempre contamos con Isabel Fernández, psicóloga. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy buenos días, Lázaro. Bueno, hoy es el turno a la inteligencia emocional. Seguro que la mayoría de nuestros oyentes habrán oído hablar sobre estos términos, pero quizás pues no sepamos muy bien a qué se refiere ni en qué puede beneficiarnos el ser inteligentes emocionalmente. Isabel, ¿qué es exactamente esta inteligencia emocional que está tan de moda últimamente? Pues la inteligencia emocional parece un término así abstracto, pero no es más que un conjunto de habilidades que nos permiten identificar nuestras emociones, ser conscientes de qué estamos sintiendo y saber sobre todo regularlas y gestionarlas adecuadamente en cada momento, para que no nos controlen a nosotros o interfieran en nuestra vida y en nuestros objetivos, que no es poco. De forma concreta, hay dos tipos de inteligencia emocional. Está la inteligencia emocional intrapersonal y la interpersonal. La intrapersonal se refiere más a uno mismo y se compone, por ejemplo, del autoconocimiento, la autoestima, la capacidad para ser consciente de lo que sentimos y también para saber ponerle nombre, la capacidad para regularnos emocionalmente, la capacidad para autocontrolarnos y también la capacidad para automotivarnos y saber sobreponernos a los problemas y las circunstancias difíciles que se nos pueden presentar en la vida. También el ser conscientes de nuestros derechos y no dejarnos pisar. Eso es la inteligencia emocional intrapersonal, la que tiene que ver con uno mismo. Y luego está la interpersonal, que parece que es más conocida y se compone, por ejemplo, pues de la capacidad para comunicarnos asertivamente, de tener una capacidad para expresar nuestros deseos, nuestros derechos y las necesidades sin pisar o sin agredir a otros. También la capacidad para empatizar o poder entender qué puede estar sintiendo otra persona, dadas las circunstancias que vive y su propia historia personal. Y luego aquí entran dentro también las llamadas habilidades sociales, que no son más que la capacidad para iniciar relaciones, mantenerlas si lo deseamos y mejorar aquellos aspectos de las relaciones sociales que nos gustaría que fuesen distintos. Bueno, es importante tener en cuenta que ambos tipos están muy relacionados y que una persona que quizás tenga dificultades en la intrapersonal también tendrá poca interpersonal. Me explico. Como he dicho, un componente de la inteligencia emocional interpersonal es ser capaces de hablar asertivamente o de expresar a otros nuestros derechos y nuestras necesidades. Pero evidentemente para que esto ocurra necesitamos inteligencia emocional intrapersonal, en concreto conocer nuestros derechos. Pero además necesitamos tener autoestima para reconocer que somos dignos de esos derechos. Pero más aún también necesitamos estar seguros de nosotros mismos, porque eso hará que no sintamos la necesidad de pisar a otros o de colocarnos por encima. Al final todos los componentes están relacionados. Bueno, has mencionado la empatía, esa participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella, generalmente en los sentimientos de otra persona. Cuando has hablado de empatía, has querido hablar, como un ingrediente que tenemos que tener para ser inteligentes emocionalmente. Y parece que últimamente se ha hablado mucho de la empatía como ser capaces de ponernos en el lugar del otro. ¿Hay que matizar algo de esta definición? ¿Ser empático es vivir en la piel del otro? No, me parece una pregunta muy interesante porque realmente esa visión de la empatía no es posible, es errónea, ¿no? Y explico qué es realmente la empatía para que entendamos qué estoy diciendo. La empatía es ser capaces de identificar qué está pudiendo sentir la otra persona según las circunstancias que está viviendo, pero no solo según sus circunstancias, sino también según la vida que ha llevado, su forma de ser, su forma de ver el mundo, etc. Es decir, empatizar es identificar qué puede estar sintiendo el otro según sus gafas de ver el mundo, ¿no? Pero no las mías. Yo para explicar esto, siempre pongo un ejemplo. Pues imaginaos que tenéis un vecino, ¿no?, que es súper aficionado al fútbol desde siempre, porque en su casa lo eran y todo su entorno lo es. Y bueno, la semana que viene, pues imaginaos que hay un Madrid-Barça que por amenazas de lluvia intensa lo suspenden, ¿no? Yo aquí no puedo ponerme en su lugar porque a mí no me gusta ver el fútbol, pero identifico y entiendo que según su forma de ver las cosas, para él esto puede ser muy grave y se puede encontrar muy triste en esa situación, aunque para mí esto pues no es un motivo de tristeza. Es decir, aunque yo no esté de acuerdo con él y no comparta su visión, pues lo entiendo.
Pues bien, esto es la verdadera empatía, el ser capaces de comprender a otras personas según sus gafas de ver el mundo. Y esto también mencionar que es muy importante para entender, por ejemplo, los conflictos políticos y sociales que se dan en la calle. Ponerse la piel de la otra persona no es fácil, pero bueno, hay algunos que lo controlan de maravilla. ¿La inteligencia emocional es algo con las que unas personas nacen y otras no? ¿O se puede entrenar? Pues me gustaría aclarar que ni se nace con una inteligencia emocional fija, ni con la inteligencia general, la que conocemos en la calle, tampoco es fija. Parece que socialmente existe la creencia de que hay personas listas y menos listas, pero en realidad la inteligencia general también se entrena y no es estable a lo largo de nuestra vida. Hay una parte de herencia, pero la mayor parte depende del ambiente, del estilo de vida, de la actividad que hacemos y del nivel cultural. Y con la inteligencia emocional pues pasa lo mismo. O sea, a un niño desde pequeño le enseñamos a identificar aquello que está sintiendo y le permitimos expresarse y validamos que en ciertas situaciones lo coherente es sentir tristeza o frustración, por ejemplo, de mayor le va a ser más fácil hacerlo y por tanto será más inteligente emocionalmente. Pero ojo, si ya somos adultos también nos podemos entrenar, y podemos aprender a entender en nosotros mismos por qué sentimos lo que sentimos y qué hacer con esto para que no afecte a nuestra vida y a nuestras relaciones. Es cuestión también de comprometerse con trabajarse a uno mismo psicológicamente. No sé si le puedo encontrar diferencia, pero lo vamos a intentar. ¿Tiene que ver la inteligencia general con la inteligencia emocional? No, uno puede tener una inteligencia general normal, digamos dentro de la media, y luego ser muy inteligente emocionalmente. Y de hecho, yo diría que de cara a tener éxito en la vida y sortear obstáculos para obtener nuestros objetivos, es casi más importante ser inteligente emocionalmente que tener, por ejemplo, mucha habilidad matemática o tener una gran memoria para los lugares. Esto es algo que se empezó a estudiar en los años 90 y las investigaciones dicen que sí que es más importante tener más inteligencia emocional y no tanto la general. Porque si, por ejemplo, un médico es erudito detectando una enfermedad determinada, pero luego no sabe relacionarse a lo mejor con las emociones que le genera su trabajo, sus compañeros o sus pacientes, pues puede que esto incluso le haga acabar perdiendo el trabajo. Hablando del mundo de las emociones, esto es muy curioso lo que yo voy a preguntar, pero quizás alguno alguna vez se lo ha preguntado millones de veces. ¿Por qué parece que siempre nos duran más esas preocupaciones, los disgustos, que por ejemplo todo lo contrario con las alegrías o la sensación de ilusión o triunfo? ¿Hay alguna explicación a ello? Pues sí. Está demostrado científicamente que las emociones desagradables duran más que las agradables y la explicación viene por la supervivencia de la especie humana desde hace miles y miles de años. Las emociones desagradables como la tristeza, la ira o el miedo, aunque son desagradables, son buenas, ¿vale? Es bueno tenerlas, porque son como nuestras señales de alarma que nuestro cuerpo nos envía y que nos indican pues, que puede haber un peligro, que hemos perdido algo en nuestra vida, etcétera. En definitiva, nos alertan de algo de lo que nos tenemos que proteger de alguna forma para sobrevivir o para vivir mejor, con mayor calidad de vida. Por eso se dice que son adaptativas y es bueno tenerlas. Por eso nuestro cerebro las mantiene por más tiempo que las agradables, porque para nosotros, aunque para nosotros esto pues sea un fastidio, ¿no? Pero eso sí, que duren más no significa que no las podamos regular para evitar que nos causen problemas como tener peleas o conflictos o problemas de salud mental. Por cierto, parece que las generaciones actuales van haciéndose cada vez más conscientes de la importancia de esta inteligencia emocional. Sí, inteligencia emocional. ¿En qué aspectos podemos decir que es muy importante ser inteligentes emocionalmente? Sí que es cierto que en los últimos años cada vez nos estamos haciendo más conscientes de la importancia de ser inteligentes emocionalmente. De hecho, hace unas décadas a los padres pues ni se les pasaba por la cabeza comprar un cuento sobre emociones o poner un póster en la habitación para que el niño aprendiera a reconocer su ira o su tristeza, como ahora muchos padres hacen, ¿no? Por eso nos encontramos sobre todo con personas más mayores de más de 50 años o así que tienden a ser alexitímicos. ¿Qué quiero decir con alexitímico, esta palabra tan rara? Pues la alexitimia es la incapacidad para identificar qué estamos sintiendo, para ponerle nombre. Pero claro, esto conlleva el peligro de que no por no saber identificar lo que tenemos en el estómago o que lo que tenemos en miedo vamos a evitar sentirlo, las emociones no las podemos eliminar.
Y en consecuencia, estas personas tampoco son capaces de regularse y esto tiene consecuencias. Por ejemplo, un ámbito muy conocido, en el ámbito de la violencia de género, vemos que el agresor que mata, por ejemplo, a una mujer, por desgracia, quizás se hubiera contenido si alguien algún día de pequeño le hubiera dicho que eso que siente rabia, que eso que siente ira, que siente frustración o tristeza, y si en lugar de decirle, como se hace bajo la educación machista, que los hombres no lloran o este tipo de cosas, si le hubieran dicho que lo coherente con que alguien te deje sentirte triste y regular esa tristeza para que no tenga consecuencias, pues la mayor parte de los asesinatos, por no decir todos, en violencia de género se hubieran evitado. De hecho, yo diría que la mayor parte de asesinatos, por no decir todos como he dicho, no es que se produzcan por psicópatas o gente de mente fría, muy al contrario, sino que se producen por hombres que fueron educados en el machismo y en que no podían permitirse sentir emociones, y se ven desbordados por estas emociones hasta el punto de perder el control y llegar a matar o dar una paliza. Por eso la educación emocional es tan crucial y fundamental ya de cara al futuro. Y bueno, también es importante, por ejemplo, en los temas de acoso escolar, de acoso laboral, en los conflictos de pareja, en las relaciones laborales con compañeros, etcétera. Y no solo en asuntos problemáticos, sino que la inteligencia emocional es algo que necesitamos para todo. Para criar a nuestros hijos en la infancia, para relacionarnos en el colegio con los otros niños, para aprender un oficio, para resolver conflictos, para recuperarnos de nuestros errores y de nuestros fracasos. Es que al final, en definitiva, ser inteligentes emocionalmente nos hace más hábiles para enfrentarnos al mundo que nos rodea sin vernos desbordados por las emociones de las cosas que nos pasan. Y esto es muy importante de cara a prevenir problemas de salud mental, por supuesto, y también a la hora de tratarlos, porque siempre es más fácil en consulta llevar a cabo un tratamiento con una persona que te llega ya sabiendo identificar cómo se siente y qué quiere en la vida, que con una persona que tienes que empezar pues desde los principios. Inteligencia emocional. ¿Es como si fuera darnos fuerza, tener una recarga real al día a día? Pues no necesariamente, sino que la inteligencia emocional no es que siempre tengas que estar fuerte ni que siempre tengas que sentirte bien o feliz, sino que sepas identificar cómo te estás sintiendo, dándole la igual importancia a las emociones desagradables como a las agradables, y saber regularlas para que no te interfieran en tus objetivos y para que no te causen problemas. Bueno, pues un tema más muy abierto que nos viene fenomenal empaparnos de toda esta información hoy, poniendo sobre la mesa la inteligencia emocional, que bueno, parece ser que las personas con una cierta edad ya no lo ven, no ni mucho menos positivo, pero que nunca han estudiado este tema, todo lo contrario, y ahora sin embargo más que nunca parece ser que es uno de los temas que la gente es más consciente que lo tiene que estudiar día tras día. Sí, porque ya nos estamos dando cuenta de la importancia de este tema, y también incluso en el ámbito empresarial, cuando te metes en el ámbito de los recursos humanos, ya los líderes y los jefes se están dando cuenta de que las grandes empresas, el entrenar a sus trabajadores y a sus coordinadores en este tipo de temas, al final les genera productividad también a nivel económico, con lo que es normal que se esté poniendo de moda y que la gente se ponga las pilas. Muy buena historia. Oye, hace poco en una charla parecido a esto de inteligencia emocional nos querían vender, entre comillas, diciendo que realmente no necesitamos un jefe, sino un líder. Y es cierto, porque la diferencia entre jefe y líder, el jefe manda y el líder toma en cuenta a la gente con la que trabaja como cooperantes y como gente con la que colaborar, más que gente a la que mandarle. Entonces la diferencia es clara. Eso nos daría para otro espacio de salud, porque hay unas diferencias muy claras, pero sí, necesitamos líderes, no jefes. Así es. Bueno, pues Isabel Fernández, psicóloga, que un martes más ocupas tu espacio de hablar de salud desde el punto de vista de la psicología, así que muchas gracias, y la semana que viene pues más y mejor. La semana que viene otro tema.